En muchos sentidos, la civilización occidental parece estar atravesando su agonía. Se burlan cada vez más de sus instituciones de gobierno más respetadas. Sus valores ahora están en juego y su ciudadanía, en algunas naciones, parece totalmente dedicada a llevar a su país a la guerra civil. En esta sociedad global entrelazada, lo que le suceda a Occidente inevitablemente impactará al mundo entero. ¿Cómo hicimos para llegar al precipicio de tal caos y autodestrucción? Para responderlo, debemos comprender un elemento clave en el nacimiento de la civilización occidental. Porque uno no puede entender lo que le está pasando a Occidente hasta que entienda su relación cambiante con la palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos en el mundo de mañana al ver cómo la Biblia construyó la civilización occidental. Saludos y bienvenido al mundo de mañana, donde le damos sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Hoy veremos lo que está pasando en la civilización occidental desde un punto de vista distinto al de la mayoría de los análisis. Este programa se transmite en todo el mundo y gente de muchas naciones, pequeñas y grandes, oyen el programa para encontrar respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Y en estos días, muchos en todo el mundo se preguntan, ¿qué está pasando con la civilización occidental? En algunas de las mismas democracias y repúblicas que han sido consideradas modelos de gobierno legal, ordenado y pacífico, escenas de desorden, anarquía y conflicto se han convertido en imágenes comunes en canales de noticias y canales de cable. Sin duda, no siempre fue así. Aunque existieron muchas grandes civilizaciones a lo largo de la historia, en varios sentidos la civilización occidental ha creado el mundo moderno en el que vivimos. No digo esto como un elogio universal. La historia de la civilización occidental tiene muchas faltas, sin dudas. Las mismas naciones y culturas que le han dado al mundo muchos derechos que tantos disfrutan hoy, también han sido fuente de conflictos, subyugación y guerra. Muchas naciones que alguna vez fueron colonias occidentales se benefician de su asociación con la cultura y civilización occidental, pero eso no significa que siempre fue así. Y muchos de los logros de Occidente fueron financiados en parte por la riqueza y los recursos que obtuvo de otras naciones. Así que no tome el programa de hoy como un elogio universal para la civilización occidental. Solo una civilización en todo el pasado y futuro de la historia estará libre de culpa, y mencionaremos esa civilización al final del programa. Aunque muchos hoy caen en la trampa de criticar a Occidente como si su cultura y civilización no fuese más que una plaga en el mundo desde su nacimiento en Europa y su expansión por todo el mundo. Aunque esté de moda hoy que los autovirtuosos señalen burlándose de Occidente ante sus compañeros, es poco informado y francamente irónico, porque los mismos valores que los críticos usan contra Occidente son valores que fueron difundidos en el mundo por la civilización occidental. Más bien, Occidente ha sido una fuente de avances en la cultura, el gobierno civil, la ciencia, la tecnología, la producción económica y las libertades humanas que han dado forma al mundo moderno en que vivimos. Piense lo que sería la música hoy sin los dones de Bach, Mozart, Handel, Chopin o Beethoven. O imagine un mundo que nunca haya experimentado el arte de Miguel Ángel, Monet o Rembrandt. La revolución industrial que trajo avances en la producción en Gran Bretaña, Europa y los Estados Unidos ayudó a elevar el nivel de vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Los descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas que comenzaron en Occidente han transformado nuestra comprensión del mundo en casi todo aspecto de nuestra vida cotidiana. Y los principios de libertad personal, gobierno limitado, derecho individual y el Estado de Derecho, nacidos en Occidente y encontrados en las palabras de la Carta Magna, en la Constitución de los Estados Unidos y el legado perdurable del derecho común, han sido una inspiración para los gobiernos y pueblos de todo el mundo que anhelan la libertad y los derechos propios. ¿Dónde se originaron realmente esos valores?
Algunos señalan el espíritu de la Iluminación o la tal llamada Era de la Razón en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Muchos hoy señalan cómo los padres fundadores de muchas naciones de Occidente estudiaron las culturas de Grecia y Roma y sin duda esas influencias son reales, pero no suficientes para explicar el crecimiento y la enorme influencia de Occidente en la historia global. Lo que se ignora respecto a los orígenes de la civilización occidental es la influencia de la Biblia. Esa colección tradicional de escritos de los antiguos hebreos y cristianos del primer siglo es el único libro sin el cual no existiría la civilización occidental. Eso puede ser difícil de tragar, pero es cierto, y comprender ese hecho provee una idea no solo del éxito de Occidente, sino también de su actual declive a la insensatez. Dijimos que la fuente central de la civilización occidental, de mucha más importancia que los antiguos griegos o romanos, o las ideas de la llamada Iluminación, aunque tuvieron su influencia, era la Biblia. Y en este segmento veremos por qué esa afirmación es cierta. Pero antes debo aclarar que ninguna parte de la civilización occidental se ha realmente conformado a la totalidad de la Biblia, y aquellas porciones de su antigua sabiduría que ha adoptado, las ha captado a medias. Las principales religiones de Europa que adoptaron el nombre de cristianismo fueron a lo largo de su historia mezclas de elementos bíblicos y paganos, con más conexión con las antiguas religiones del misterio babilónicas, de lo que muchos de sus ministros, pastores y predicadores quisieran admitir. De hecho, muchos de los poderosos de Europa y Occidente a lo largo de los siglos han tomado las palabras de la Biblia y las han tergiversado para apoyar sus propias abominaciones y abusos. Aunque la civilización occidental conocida no existiría sin la Biblia, y por muy imperfectamente que se hayan usado y mal manejado sus enseñanzas, los valores y principios más significativos y beneficiosos de la cultura occidental tienen origen en sus páginas inspiradas por Dios. Hay demasiados valores como para mencionarlos todos, pero veamos solo un pequeño ejemplo. El popular historiador Paul Johnson dijo una vez en una nota del Wall Street Journal que el concepto de Estado de Derecho en la cultura occidental, de que ningún ser humano sin importar cuán poderoso o rico sea, está por encima de la ley, era el mayor logro público del segundo milenio. Y es la Biblia la que proveyó a Occidente su base más importante para el Estado de Derecho. Por ejemplo, Deuteronomio 17, versículos 18 al 20, destaca que los reyes no están por encima del pueblo y cómo ellos también deben obedecer la ley. Pasajes como Levítico 19:15 dicen que ricos y pobres deben ser tratados por igual bajo la ley. Y Levítico 24:22 dice que tanto extranjeros como ciudadanos nativos deben vivir bajo las mismas leyes. Y cuando se infringe la ley, Occidente tiene una profunda tradición de garantizar que el castigo sea justo y equilibrado. Vemos ese valor reflejado en la Carta Magna o en la prohibición de la Declaración de Derechos de Estados Unidos contra el castigo cruel e inusual. Otra vez vemos el génesis de ese valor en las Escrituras y su regulación del castigo. Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Los críticos modernos caracterizan esta declaración como cruel, pero los historiadores de derecho la han reconocido por lo que realmente es: una condena a la idea que reyes y autoridades puedan imponer cualquier castigo, sin importar cuán cruel sea, sino que en cambio deben garantizar que el castigo sea justo y equitativo, y a la altura del delito. Pero la influencia bíblica en la cultura occidental va más allá de los fundamentos legales. En un mundo donde la vida humana se tenía por poco, la Biblia enseñó a los primeros filósofos y reformadores en Europa que los seres humanos tienen una dignidad especial, otorgada por nada menos que Dios, su Creador. Vemos esto en Génesis 1:26 al 27.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Considere también las ciencias. Muchos señalan los avances científicos occidentales y el método científico de la experimentación empírica como la clave del ascenso de Occidente en el mundo. Pero cuando estudia a los que hicieron esos avances, incluso al comienzo de la Iluminación, fue la creencia en el Dios de la Biblia quien diseñó el mundo por su propia voluntad, lo que incitó a esos científicos a que estudien la creación y encuentren orden en ella. Isaac Newton, un apasionado estudiante bíblico, escribió una vez: este hermosísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas solo podía proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Este ser gobierna todas las cosas, no como el alma del mundo, sino como Señor sobre todo. Newton no estaba solo en su creencia, y la ciencia occidental debe su existencia a la creencia de los primeros científicos en un disciplinado creador de la naturaleza, como lo describe la Biblia. La estabilidad en Occidente del matrimonio monógamo de hombre y mujer que crían hijos juntos fue influenciada por los mandatos del Nuevo Testamento sobre el matrimonio y la familia, y fue la enseñanza bíblica de la misericordia hacia las viudas, huérfanos y necesitados lo que estimuló el desarrollo de organizaciones en Occidente que se convirtieron en orfanatos, hospitales e instituciones diseñadas a cuidar ancianos, los hambrientos y los sin hogar. Realmente la Biblia hace sentir su presencia en casi toda área principal de los cimientos de la civilización occidental. Pero la moda hoy es negar el rol de la Biblia en la cultura y sabiduría occidental. Por ejemplo, el difunto Christopher Hitchens, famoso por su ateísmo militante, declaró en el título de uno de sus libros más populares: Dios no es grandioso, cómo la religión lo envenena todo. El autor David Bentley Hart demuele este pretencioso enunciado en su libro Diluciones ateístas, donde examina la civilización occidental y aborda la afirmación de Hitchens de que de algún modo las creencias religiosas como las de la Biblia han envenenado todo, diciendo: ¿realmente se refiere él, o sea Hitchens, a todo? ¿Se aplicaría esto entonces limitándonos solo a cosas cristianas, a hospitales antiguos y medievales, asilos de leprosos, orfanatos, casas de beneficencia y albergues, a la regla de oro, ama a tus enemigos, no juzgues para no ser juzgado, amonestaciones proféticas contra la opresión a los pobres y mandatos de alimentar, vestir y consolar a los necesitados? Seguro no podía ser que si tan solo se purgaran de la toxina de la fe, estas cosas serían mejores de lo que son. Si no fuera por la fe, parece bastante obvio, la mayoría de ellos no existirían en absoluto. Aunque el espíritu de la conclusión de Hitchens es cada vez más común en Occidente, y ha habido una larga tensión entre el reconocer que los valores occidentales se originaron en las Escrituras y el deseo de basar la sociedad en otra cosa que no sean las Escrituras, en algún tipo de base secular abierta a todas las creencias, sin valorar a ninguna creencia sobre otra. Como resultado, algunos ven que el mejor modo de expandir la libertad es cortar los lazos entre los valores de la cultura y la Biblia completamente. Por ejemplo, en un debate en el Congreso de los Estados Unidos en febrero del 2021, el representante de Florida, Greg Steube, leyó Deuteronomio 22 como parte de su defensa de que los deportes femeninos deben reservarse para las mujeres biológicas y en contra de la idea de que las personas simplemente puedan elegir su propia identidad de género. El presidente del Poder Judicial, Jerry Nadler, respondió: Señor Steube, lo que cualquier tradición religiosa atribuye como voluntad de Dios no es asunto de este Congreso. Por supuesto, muchos estaban indignados por la declaración en Estados Unidos y es comprensible. Pero, ¿queremos que nuestros gobiernos civiles nos impongan
su propia interpretación de la Biblia en nosotros? Por otro lado, si la voluntad de Dios ya no juega ningún papel en los valores y la moral que mantenemos, ¿sobre qué base esos valores y esa moral tienen alguna autoridad real en nuestra cultura? ¿Cuál sería el resultado de una sociedad que funda sus valores en algo que no sea autoridad y soberanía de Dios? Realmente estamos experimentando esos resultados hoy. En vez de que el matrimonio sea la unión de Dios de un hombre y una mujer, ahora el matrimonio se trata como un simple arreglo contractual entre dos individuos cualquiera, para hacer o deshacer a voluntad, con familias sufriendo como resultado. De hecho, incluso el diseño de Dios de masculino y femenino está prohibido en muchas jurisdicciones occidentales, y las mujeres se ven obligadas a compartir baños y duchas con hombres biológicos que se identifican como mujeres. Y las niñas en los deportes están siendo arrasadas por hombres biológicos con ventajas físicas que ninguna mujer jamás podrá igualar. Sin el estándar firme y trascendente de la Biblia, estamos perdidos en un mar de caos, en el que cualquier opinión vale igual que cualquier otra, y las salas de gobierno y las calles de las ciudades están cada vez más llenas de aireadas voces de quienes están decididos a que su opinión gobierne el día. ¿Cuál es el resultado de dirigir la civilización occidental de acuerdo con los vestigios de valores de la Biblia, pero sin la autoridad divina de la Biblia? Un mundo que se asemeja al descrito por el apóstol Pablo al joven evangelista Timoteo. Vemos esa descripción en 2 de Timoteo 3, comenzando en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Si usted no reconoce este mundo actual en la descripción de Pablo, está ciego y necesita ungir sus ojos. Así que, ¿qué debería hacer Occidente? En esta sociedad y economía global, lo que impacta al Occidente impacta al mundo entero. ¿Cómo puede Occidente cambiar de rumbo y alejarse del borde de la autodestrucción? Como señala mi buen amigo y frecuente escritor del Mundo de Mañana, Mr. Wakefield, la causa de los problemas de la sociedad es espiritual. Los resultados son sociales y políticos. Las soluciones son bíblicas. Construir la civilización sobre algo menor a la adopción completa de la Biblia como revelación de Dios, con autoridad divina sobre todo aspecto de la vida y la sociedad, siempre tendrá el mismo resultado: caos moral, conflicto social y colapso de la civilización. Uno de los fundadores de Estados Unidos, John Adams, lo entendió. Hablando en 1798 a miembros de la milicia en Massachusetts, el presidente Adams señaló que si Estados Unidos comenzara a parecer virtuoso solo en la superficie, mientras el carácter del pueblo estadounidense comenzara a degradarse, Estados Unidos se convertiría en el habitáculo más miserable del mundo. ¿Por qué? Él dice: porque no tenemos un gobierno armado de poder capaz de contender las pasiones humanas desenfrenadas sin la moral y la religión. La avaricia, la ambición, la venganza o la valentía romperían las cuerdas más fuertes de nuestra Constitución, como la ballena pasa la red. Nuestra Constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. De hecho, la profecía bíblica habla de una gran división que vendrá en la civilización occidental al no arrepentirse de su enfoque a medias de los valores bíblicos, resultando en la caída y el castigo divino de muchas naciones de Occidente. Es
específicamente las naciones descendientes de británicos, y el surgimiento de una dictadura entre las otras naciones que eventualmente atrapará al mundo entero en sus garras. El resultado de estos acontecimientos llevará al mundo al borde de la autoaniquilación, como dijo Jesús en Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, afortunadamente esos días serán acortados. El mundo se salvará de sí mismo y comenzará su viaje hacia la paz de 1000 años de Jesucristo y el reinado de sus santos. Esa paz no se logra con un retorno a las normas constitucionales de los valores de Occidente, con su espíritu híbrido de valores bíblicos, filosofías paganas y sentimientos seculares. En cambio, Cristo enseñará al mundo entero a abrazar la Biblia como un todo, con entrega total. Sus enseñanzas y la ley de Dios, no del hombre, cubrirán la tierra como las aguas cubren el mar. Pero usted no tiene que esperar a que la civilización occidental actúe y comience a aceptar el libro de los libros sobre el que se construirá ese mundo futuro. Usted puede empezar a construir su vida en este libro hoy. Gracias por seguirnos. Todos aquí en el Mundo de Mañana trabajamos duro para que su mundo cobre sentido a través de las páginas de la Biblia. Si le interesa la oferta gratuita, haga clic debajo del video y puede suscribirse al canal para disfrutar todo el canal cuando usted desee. Y puede hacer clic en la campana para recibir notificaciones. Y si nos da un me gusta, se lo agradecemos. Hasta la próxima.